Durante 5 largos años, mi vida había girado en torno a las 4 paredes de este ático con vistas al romántico Danubio, y al abrazo de cuidados que, firmemente, creí que provenían del amor incondicional de Mark. El horrible accidente automovilístico de aquel fatídico día le había robado las piernas, postrándolo permanentemente en una silla de ruedas, pero me había dicho a mí misma que eso nunca podría robarnos el amor inquebrantable que habíamos prometido. Me convertí en sus ojos para ver los barcos flotar perezosamente en el río cada mañana, en sus manos para pasar las páginas de sus novelistas favoritos, en su voz para susurrarle las dulces naderías que, ingenuamente, creía que salían de lo más profundo de su corazón. Cada mañana, mi día no empezaba con el brillante amanecer o el trino de los pájaros, sino con la alarma que me recordaba el horario de la medicación de Mark. Luego venía la rutina familiar, ayudarlo con la higiene personal, una tarea que requería paciencia y delicadeza, y que, gradualmente, había dominado. Después, las agotadoras sesiones de fisioterapia, movimientos repetitivos que parecían sin sentido, pero que yo intentaba convertir en momentos alegres con charlas ociosas y palabras de aliento. Las comidas siempre las preparaba yo meticulosamente, seleccionando cuidadosamente los mejores alimentos para su salud, intentando variar el menú para que no se aburriera. Por las tardes, a menudo veíamos películas antiguas juntos, o yo le leía. El espacio a menudo se llenaba de silencio, solo su respiración constante junto a mí, una presencia que alguna vez consideré pacífica y satisfactoria. Ese era mi mundo, un mundo que se había reducido hasta el punto de la asfixia, pero yo me había engañado a mí misma, creyendo que contenía todo lo que necesitaba, amor, sacrificio y fe en un futuro mejor, aunque frágil. Sin embargo, hace unos 6 o 7 meses, pequeñas grietas, inicialmente como hilos finos, comenzaron a aparecer en la superficie, aparentemente sólida, de ese matrimonio. Mark se volvió más irritable, se enojaba fácilmente por cosas triviales. El dolor, según él, se hizo más frecuente, atormentándolo día y noche, a pesar de que el Dr. Hargrove, el estimado médico de la familia que había monitoreado de cerca su condición desde el principio, seguía asegurándome que el plan de tratamiento progresaba muy bien y que todos los indicadores eran estables. Comenzó a tener llamadas telefónicas privadas, generalmente con su madre, Eleanor. Anteriormente, Eleanor rara vez ponía un pie en nuestro apartamento. La relación entre ella y yo nunca había sido cálida, quizás incluso distante y fría. Siempre percibí insatisfacción, un sutil desprecio en sus ojos cada vez que me miraba. Quizás porque, a sus ojos, yo era solo una mujer común, sin una carrera estable, sin un origen prestigioso, completamente indigna de su preciado hijo, aunque él ahora solo fuera un hombre discapacitado. Pero, extrañamente, recientemente, sus visitas se habían vuelto más frecuentes. Conversaciones susurradas, que duraban horas, entre ella y Mark en su estudio, con la puerta siempre, y deliberadamente, entornada, y cada vez que pasaba accidentalmente, llevándole té o un plato de fruta, se quedaban en silencio abruptamente, mirándome con una mirada indescriptible, una mezcla de inquietud, secretismo y algo parecido a la lástima. La sonrisa de Eleanor, una sonrisa que siempre sentí que era algo artificial y calculadora, ahora también contenía un misterio, una extraña complacencia y un desprecio que ya no parecía molestarse en ocultar. Mark también comenzó a mostrar un interés inusual en asuntos financieros, algo que rara vez había tocado antes, dejándome todo a mí o al contable de la familia. Preguntó en detalle sobre nuestros ahorros conjuntos, sobre pequeños contratos de inversión, y especialmente, sobre la póliza de seguro de vida que habíamos comprado muchos años atrás, justo después de casarnos. El mes pasado, insistió en que renovara ese contrato, incluso exigiendo un aumento en la cobertura a una cantidad significativa, una cifra que me sobresaltó. La razón que dio sonó dulce y responsable, es solo para asegurar tu futuro, mi querida Lena. Si algo me sucediera, quiero que vivas cómodamente, sin preocuparte por nada. Esas palabras, si hubiera sido antes, podrían haberme conmovido hasta las lágrimas. Pero ahora, mi corazón sentía una inquietud sin nombre, un mal presentimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este repentino interés en estos asuntos? Intenté alejar esos pensamientos oscuros, culpándome a mí misma por ser desconfiada, por pensar demasiado. Mark estaba enfermo, su estado de ánimo inestable, tenía derecho a ser cuidado por su propia madre. Asuntos financieros, quizás solo estaba planeando mi futuro, tal como dijo. Me dije a mí misma que confiara en mi marido, que fuera más fuerte, porque Mark me necesitaba, más que nunca. Pero esa sensación de inquietud era como una semilla venenosa, sembrada en el suelo ya estéril de mi alma, brotando en silencio, echando raíces,
esperando una última gota de agua, un choque final, para estallar en la forma horrible y desnuda de la verdad. Y esa fatídica gota llegó un martes por la mañana, un día gris, el día en que mi vida tomaría para siempre una dirección diferente, un camino lleno de peligro y lágrimas. El desayuno de esa mañana transcurrió en una atmósfera algo pesada, diferente de la tranquilidad habitual. Mark parecía bastante inquieto, mirando constantemente el teléfono inteligente colocado junto a su plato de tostadas untadas con su mermelada de fresa favorita. Me dijo que tenía una llamada importante ese día del abogado de la familia, relacionada con la liquidación de algunos papeles antiguos, herencias complicadas dejadas por su abuelo. Después de un desayuno apresurado, casi engullido, condujo su silla de ruedas eléctrica a su estudio, y esta vez, un raro y quizás fatídico descuido, olvidó llevar consigo su teléfono. Comencé a recoger la mesa del comedor, mis manos aún sentían un leve temblor de una noche inquieta. Pensamientos vagos, imágenes fragmentadas del extraño comportamiento de Mark y Eleanor, me atormentaban la mente. Mientras recogía el teléfono de Mark, con la intención de llevárselo, la pantalla se iluminó de repente, como una tentadora invitación. Una nueva notificación de correo de voz de un contacto guardado como mamá se mostraba claramente. Mi corazón dio un vuelco. Durante nuestros años juntos, nunca había tenido la intención de invadir su privacidad, siempre había sido un límite inviolable, una regla tácita que ambos respetábamos. Pero sus recientes acciones extrañas, las visitas inusuales y sugerentes de Eleanor, las llamadas telefónicas susurradas que terminaba apresuradamente cada vez que yo me acercaba, sus miradas inquisitivas y compasivas, todo aquello era como un torbellino, arrastrando todas las barreras morales, instándome a descubrir, a encontrar la verdad oculta. Quizás esta era la única oportunidad, una oportunidad escasa para levantar el velo de secretismo que envolvía mi vida. Mi dedo índice tembló, dudando unos segundos sobre la pantalla táctil, luego, como si fuera controlado por una fuerza invisible, presioné el botón de reproducir. La voz de Eleanor salió del altavoz del teléfono, afilada como una hoja recién amolada, fría como la más cruda helada invernal. Mark, querido, nuestro plan debe proceder lo antes posible. Siento que esa chica, tu esposa, está empezando a sospechar. No podemos dejar que descubra nada, o todos nuestros esfuerzos serán en vano. El abogado privado de la familia me llamó esta mañana, dijo que todo está listo, no hay más obstáculos. Una vez que esto se haga, estarás completamente libre, libre de esa carga, y, lo que es más importante, esa enorme suma de dinero será totalmente nuestra. Este fin de semana, intenta mantenerla ocupada en casa, inventa algo para que no vaya a ningún sitio. El resto, déjamelo a mí. El correo de voz terminó abruptamente con un seco bip, dejando un silencio muerto y espeso en la cocina, habitualmente acogedora. Mis oídos zumbaban, la sangre en mis venas se sentía como si se hubiera congelado. ¿Libre? ¿Libre de la carga? ¿Enorme suma de dinero? Esas palabras eran como martillos invisibles, golpeando duramente mi mente caótica. ¿Libre de quién? ¿Podría ser de mí, la esposa que lo había cuidado con devoción todos estos años? ¿Qué carga? ¿Mi existencia se había convertido en una carga para él y su madre? ¿Y qué dinero? ¿Podría ser? No, no podía ser. Mark me amaba, siempre dijo que me necesitaba, que no podía vivir sin mí. O todas esas palabras, esos gestos de amor, eran solo una obra elaboradamente escenificada, una obra en la que yo era la única audiencia, y también la víctima más lamentable. Mi cabeza daba vueltas, intentando desesperadamente unir las pistas fragmentadas, los signos inusuales que había pasado por alto o ignorado deliberadamente. Las visitas cada vez más frecuentes de Eleanor, sus sonrisas misteriosas y sugerentes, las llamadas telefónicas susurradas entre madre e hijo, el repentino e inusual interés de Mark en la póliza de seguro de vida, sus vagas palabras sobre arreglar todo correctamente. Una imagen horrible, una conspiración tan espantosa que era difícil de creer, se estaba formando gradualmente ante mis ojos. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en el engaño, en una trampa preestablecida? Me tambaleé, teniendo que agarrarme a la encimera de granito para mantenerme en pie, sintiendo como si toda la fuerza de mi cuerpo se hubiera drenado. La cocina, donde yo había cuidado con tanto amor, donde había pasado horas cada día cocinando deliciosas comidas para Mark, ahora se sentía fría, asfixiante como una tumba profunda. Tenía miedo. Miedo de que Mark descubriera que había escuchado su mensaje. Pero el mayor miedo,
El miedo a la brutal verdad que se revelaba lentamente, a las verdaderas caras de las personas a las que una vez había amado y confiado, era mucho más aterrador. El teléfono en mi mano volvió a vibrar suavemente. Una nueva notificación de mensaje de texto, todavía de Eleanor. Mark, recuerda borrar esa llamada inmediatamente. Esa chica es demasiado confiada, demasiado ingenua para darse cuenta de nada. No lo arruines todo en el último minuto, hijo. ¿Demasiado confiada? ¿Demasiado ingenua? Mi autoestima se sintió como si alguien la hubiera apuñalado con un cuchillo. Mi devoción, mi amor incondicional, mis sacrificios silenciosos a lo largo de los años, a sus ojos, eran solo signos de necedad, despreciables, fáciles de manipular y explotar. Una oleada de ira, una asfixia sin precedentes, comenzó a crecer poderosamente en mi pecho, superando incluso el miedo que me envolvía. No podía permitirles que continuaran con su oscuro plan. Tenía que saber la verdad, toda la verdad, por dolorosa que pudiera ser. Mi corazón latía en mi pecho, como si quisiera liberarse. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Enfrentar a Mark inmediatamente? ¿O buscar silenciosamente más pruebas, pruebas irrefutables? Él estaba en su estudio, a solo unos pasos, y podía salir en cualquier momento si escuchaba algún ruido extraño. Miré el reloj de pared, era casi la hora de que tomara su medicación del mediodía y luego su corta siesta para recuperar fuerzas. No quedaba mucho tiempo, tenía que actuar rápida y cuidadosamente. Con las manos aún temblorosas, intenté mantener la calma, abriendo el registro de llamadas en el teléfono de Mark. Una serie de llamadas de y hacia el número de Eleanor, frecuentes en las últimas semanas. Y luego, apareció otro nombre familiar, un nombre que nunca pensé que aparecería en circunstancias tan sospechosas, el Dr. Harrow. ¿Por qué había tantas llamadas entre Mark y el estimado médico de la familia a horas inusuales, a veces a altas horas de la noche o temprano en la mañana? ¿Qué los hacía contactarse tan secretamente? Hice clic en otro correo de voz sin leer en la lista, esta vez de un número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. Era la voz del Dr. Harrow, pero no la voz amable, gentil y empática que solía escuchar cuando llevaba a Mark a su clínica. Su voz ahora sonaba algo forzada, mecánica, fríamente profesional, hasta un grado aterrador. Mark, el ajuste de la dosis de medicación de L ha sido configurado según tu solicitud. Nadie sospechará nada si procedemos lenta y cautelosamente. Llámame mañana para que podamos confirmar los próximos pasos del plan. Ajuste de la dosis de medicación de L. L era Lena, yo. Mis piernas se sintieron como gelatina, completamente sin fuerza. ¿Qué me estaban haciendo? ¿Medicación? ¿Podrían estar planeando envenenarme? ¿Lentamente? ¿Para que nadie sospechara? ¿Para crear una muerte natural debido a una enfermedad? Mi mente recordó la póliza de seguro de vida con la enorme suma que Mark había insistido en que renovara el mes pasado, con él como único beneficiario. Todo empezó a encajar perfectamente, formando un escenario espantoso, un complot de asesinato calculado hasta el más mínimo detalle. Me querían fuera de esta vida, en silencio, para reclamar ese dinero del seguro. Y quizás, mucho más, otros activos de los que no sabía nada. Me quedé clavada en el sitio, en medio de la gran cocina, con la respiración entrecortada. Una abrumadora sensación de asco y terror absoluto, una profunda decepción, consumió toda mi mente y mi cuerpo. El marido al que había amado y por el que me había sacrificado, la suegra a la que me había esforzado por respetar y cumplir con mis deberes, e incluso el médico en cuya ética profesional una vez había depositado mi completa confianza, todos ellos, todos eran parte de esta horrible conspiración, una conspiración para quitarme la vida. El viejo reloj de pie que colgaba en la pared de la cocina seguía marcando constantemente, cada seco tic como un martillo invisible golpeando con fuerza mis sienes, que estaban tan tensas como una cuerda de violín. Mark podía salir del estudio en cualquier momento, podía notar la perturbación en la cocina, o la anormalidad en mi cara. Necesitaba más pruebas, pruebas más específicas, pruebas irrefutables para exponer su verdadera cara y la de sus cómplices. El teléfono de Mark todavía estaba apretado en mi palma sudorosa. Rápidamente revisé los mensajes de texto guardados, esperando encontrar más pistas. Una serie de palabras codificadas, declaraciones vagas, señales incomprensibles entre él y Eleanor. Pero algunas conversaciones me hicieron temblar. La fase 2 del plan comenzará oficialmente el próximo viernes.
Debemos asegurarnos de que esa chica no sospeche nada. Tienes que encontrar todas las formas de distraerla, mantenerla en casa. Otro mensaje, enviado 2 días antes, era aún más claro: todos los papeles necesarios han sido preparados y firmados por el abogado. Esa chica tonta nunca sabrá lo que le va a pasar, no hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué papeles? Un escalofrío helado me recorrió la espalda. ¿Habían hecho algo en secreto con nuestros bienes conjuntos, con esta casa, o incluso con nuestro estado civil sin mi conocimiento? El miedo creció, convirtiéndose en pánico real. Justo en ese momento, un suave crujido provino del pasillo, el sonido familiar de la silla de ruedas. Mark probablemente se estaba moviendo. Mi corazón pareció detenerse, golpeando mis costillas. Rápidamente metí el teléfono en el cajón de la cocina más cercano, donde solía guardar artículos diversos, intentando respirar hondo para mantener la expresión más tranquila posible, aunque una violenta tormenta rugía en mi mente. Unos segundos después, Mark condujo su silla de ruedas eléctrica a la cocina. Su expresión ese día era de alguna manera extraña, no el cansancio y el agotamiento habituales después de horas de trabajo estresantes, sino una tensión, un sutil sondeo. «Lena, mi amor», comenzó, tratando de sonar gentil. «¿Has visto mi teléfono en algún lugar?» «Lo he estado buscando en el estudio, pero no lo encuentro». Su voz intentaba sonar normal, incluso un poco petulante, pero aún podía detectar una impaciencia, una ansiedad mal disimulada detrás de esa fachada. Logré tragar con dificultad, forzando una sonrisa tan rígida que era casi fea. «Oh, creo que le cayó un poco de mermelada de fresa en la pantalla esta mañana mientras desayunabas». Lo limpié y lo dejé en la mesa de café de la sala. «Ve a buscarlo allí». Señalé hacia la sala, con el corazón latiéndome como un tambor, esperando que mi excusa torpe y defectuosa pudiera engañarlo por ahora. Mark me miró fijamente durante unos largos segundos, sus ojos agudos, inquisitivos, como si intentara ver a través de mí, encontrar algún signo de anormalidad. Intenté mantener una expresión tranquila, sosteniéndole la mirada, sin revelar ningún pánico o miedo. Finalmente, después de un tenso silencio, asintió bruscamente, no dijo nada más, y dirigió su silla de ruedas hacia la sala. Solté un suspiro de alivio, sintiendo como si acabara de escapar de una guadaña. Pero ese alivio duró solo un momento. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. El estudio de Mark, el lugar donde siempre me prohibía entrar con la excusa de necesitar un silencio absoluto para trabajar y descansar, el lugar que solo se me permitía limpiar con su permiso y supervisión, seguramente contenía las respuestas, la evidencia importante que yo buscaba desesperadamente. Había sido una zona prohibida para mí todos estos años, pero ahora, era la única llave para abrir la puerta de la verdad. Esperé hasta que Mark se acomodara en la sala, con la televisión bastante alta, quizás lo hacía deliberadamente para que yo no escuchara ningún ruido de este lado. Caminé de puntillas, lo más silenciosamente posible, hacia el pasillo, con el corazón aún desbocado en mi pecho. La pesada puerta de madera del estudio estaba solo un poco entornada, un raro descuido para Mark, que solía ser muy cuidadoso y discreto. Contuve la respiración, empujé suavemente la puerta y eché un vistazo. El estudio de Mark, que siempre había imaginado como un espacio de trabajo ordenado y científico, ahora se presentaba ante mí en un estado increíblemente desordenado, completamente diferente del orden habitual que solía ayudarle a mantener. Papeles y documentos estaban esparcidos por todo el escritorio de roble oscuro, algunos expedientes gruesos incluso habían caído al costoso suelo alfombrado persa. La luz tenue y amarillenta de la antigua lámpara de escritorio proyectaba una atmósfera algo fantasmal y fría sobre la caótica pila de papeles. Mis ojos se fijaron inmediatamente en una carpeta azul, colocada inusualmente ordenada entre el desorden de la mesa. El logotipo de la famosa compañía de seguros Prudential estaba claramente impreso en la portada. Mi mano tembló incontrolablemente al tocarla. Me acerqué lentamente al escritorio, cada paso se sentía tan pesado como el plomo, las tablas de madera del suelo crujían suavemente bajo mis pies, lo suficiente como para hacerme sobresaltar. Temblorosa, abrí la carpeta. Mi nombre, Lena Carter, estaba claramente escrito en la primera página. Debajo estaban las cláusulas detalladas, cifras complicadas de una póliza de seguro de vida. Y luego, mis ojos se detuvieron en la sección «Suma asegurada», $500,000 estadounidenses. El único beneficiario designado en el contrato, Mark Carter, mi marido.
$500,000. Una suma enorme, una fortuna que nunca me había atrevido a soñar. Una suma suficiente para explicar todo el secretismo, los sugerentes mensajes de voz, la sospechosa implicación del médico de familia. Pero, ¿por qué ahora? Después de tantos años de vivir juntos, después de tantos altibajos, ¿por qué eligieron este momento para actuar, para llevar a cabo un plan tan cruel? Mis ojos desconcertados escanearon rápidamente las otras pilas de documentos que yacían desordenadamente sobre el escritorio. Nuestra foto de boda, enmarcada en un elegante marco de plata, pero colocada boca abajo sobre la mesa con fría indiferencia. La levanté, sintiendo como si alguien me estuviera apretando el corazón. Mi sonrisa radiante y feliz ese día, junto a un Mark sano, fuerte, lleno de vida y amor. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, calientes, rodando por mis mejillas. ¿Era todo una flagrante mentira? La vida que había sacrificado mi juventud, todos mis propios sueños y ambiciones para construir, el amor que había volcado con todo mi corazón para preservar, ¿era todo solo una obra elaboradamente escenificada, una obra en la que yo era la actriz principal involuntaria? Mis manos temblaban incontrolablemente mientras hojeaba más papeles. Un juego de papeles de divorcio, redactados meticulosamente por un abogado, que ya llevaban la firma de Mark, solo esperando mi firma para completar el procedimiento. Junto a ellos había un documento de poder notarial con el sello rojo de una notaría, que otorgaba a Eleanor Carter, mi suegra, el control total sobre los asuntos financieros de Mark, incluida la gestión y disposición de todos nuestros bienes conjuntos. Las fechas de estos documentos eran de solo unas semanas antes. ¿Divorcio? No podía creer lo que veía. Nunca, ni una sola vez, habíamos hablado de esto. Él tenía la intención de divorciarse de mí en silencio, luego, si yo desafortunadamente fallecía naturalmente debido a una enfermedad, él recibiría sin problemas la enorme suma del seguro y otros activos sin ningún obstáculo legal de mi familia. Un plan tan perfectamente calculado, tan cruel, tan inhumano. Justo cuando mi mente se hundía en el caos y la desesperación extremos, un suave, casi inaudible clic sonó justo detrás de mí. Di un salto, mi cuerpo entero se puso rígido, girándome lentamente. Mark había estado parado en la puerta del estudio durante algún tiempo, su silla de ruedas eléctrica moviéndose silenciosamente sobre la alfombra gruesa. Su rostro ya no mostraba la expresión cansada y dolorida habitual que siempre veía, reemplazada por una frialdad, una crueldad aterradora que nunca antes había visto en él. Sus ojos me miraron fijamente, luego se posaron lentamente en la pila de papeles en mi mano, una mueca, una sonrisa de victoria, claramente visible en sus labios. ¿Qué haces en mi estudio, mi querida Lena? Su voz bajó inusualmente, llena de amenaza y advertencia. Balbuceé, tratando de mantener un último vestigio de compostura, aunque mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Mark, estas cosas, ¿qué son estas cosas? ¿Papeles de divorcio? ¿Póliza de seguro de vida? ¿Poder notarial para tu madre? Explícamelo. Casi le grité a la cara, mi mano aún aferrada a la evidencia irrefutable que exponía su crimen atroz y el de su madre. La expresión de Mark parpadeó con un toque de confusión, un poco de sorpresa, pero solo por un breve momento. Rápidamente recuperó su habitual frialdad, la mirada de un depredador que había acorralado a su presa. No necesitas saber estas cosas, Lena. Eres demasiado débil, demasiado ingenua para entender esta complicada verdad. Todo lo que hago es solo por tu propio bien, ¿entiendes? ¿Débil? Para mi bien. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado, cortando profundamente mi corazón sangrante. El desprecio no disimulado, el desdén en su voz, me hicieron sentir un asco absoluto. De repente, un sonido familiar provino de la cocina, rompiendo el silencio tenso y asfixiante del estudio. El teléfono de Mark, que había escondido en el cajón de la cocina antes, vibraba violentamente, el tono de llamada sonando con fuerza. Los ojos de Mark y los míos se dirigieron simultáneamente hacia él. Él reconoció inmediatamente que era su teléfono. Un error fatal por mi parte, un error que podría costarme la vida. Volví en sí, instintivamente con la intención de salir corriendo de la habitación, de intentar escapar. Pero Mark, el hombre que siempre había considerado una persona débil y discapacitada, actuó mucho más rápido de lo que esperaba. Extendió la mano hacia el bastón metálico de 3 patas que solía tener apoyado en la esquina de la habitación.
Con un movimiento rápido y decisivo, inesperadamente ágil para un hombre paralizado de cintura para abajo, lanzó el bastón hacia el cajón de la cocina. El teléfono salió volando del cajón, cayendo pesadamente sobre el suelo de baldosas de granito, con la pantalla aún encendida, mostrando claramente la aplicación de correo de voz abierta, con los mensajes incriminatorios de Eleanor y el Dr. Hargrove. Así que, lo has escuchado todo, susurró Mark, su voz desprovista de cualquier emoción, solo un escalofriante y espeluznante vacío. La farsa del esposo amoroso, el paciente lastimoso, había terminado oficialmente. La verdadera cara del demonio había sido revelada. Retrocedí unos pasos, mis extremidades temblaban, sintiendo como si toda la fuerza de mi cuerpo se hubiera drenado por completo. ¿Cuál es la verdad, Mark? ¿Planeas matarme para conseguir el dinero del seguro? ¿Es eso? ¿Es por eso que el Dr. Hargrove también está involucrado en esto? Mark permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros mirándome fijamente sin pestañear, con una mirada profunda y legible. Luego, suspiró suavemente, un suspiro cansado, fingido y calculador. No es del todo lo que piensas, Lena. Es mucho más complicado. Siéntate, te lo explicaré todo lentamente. Intentó usar un tono suave y gentil de nuevo, como para calmar mi pánico, como para adormecer a la presa una vez más. Pero sus ojos calculadores, fríos y sin emociones lo traicionaron todo. Intentaba ganar tiempo, intentaba recuperar el control de la situación. Ya no era tonta, ya no era lo suficientemente ingenua como para creer sus palabras melosas. No me senté. En cambio, con todas las pocas fuerzas que me quedaban, con un poderoso instinto de supervivencia, me di la vuelta y salí corriendo del estudio, de la casa que una vez había sido un dulce hogar, ahora una trampa mortal, un infierno viviente. El manojo de papeles, empapado en sudor y lágrimas, la evidencia de su atroz crimen, todavía estaba en mi mano. El aire frío y húmedo de la tarde de finales de otoño en Budapest golpeó mi cara como una fuerte bofetada, despertándome un poco después del horrible shock. Mi mente ahora estaba consumida por una sola orden: tenía que salir de este lugar lo más rápido posible, tenía que huir de ese demonio en forma humana. El garaje de mi pequeño coche estaba justo al lado de la casa, conectado a un pequeño callejón en la parte trasera. Las llaves del coche, afortunadamente, todavía estaban en el bolsillo del abrigo de lana que había estado usando desde la mañana. Un pequeño hábito, a veces, puede salvar una vida. Los gritos desesperados de Mark vinieron detrás de mí, un grito mezclado con ira extrema, desesperación al ver que su presa estaba a punto de escapar, e incluso un toque de pánico real. Lena. Detente ahí mismo. No puedes escapar, bruja. Palabras vulgares y odiosas que nunca le había escuchado. No me atreví a mirar atrás. No quería ver la horrible verdadera cara del hombre que me había engañado, el hombre que había planeado matarme lenta y cruelmente. Solo quería correr lejos de este lugar, de estos horribles recuerdos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas mientras intentaba abrir la puerta de mi viejo coche. Requirió un gran esfuerzo insertar la llave en el encendido. El motor gimió y luego, a regañadientes, arrancó después de algunos intentos. Pisé el acelerador, el coche salió disparado de la estrecha entrada, sus ruedas chirriando sobre la grava, dejando atrás la lujosa casa llena de crimen y traición. Los papeles importantes que había arriesgado mi vida para conseguir del estudio de Mark se deslizaron sobre el asiento del pasajero junto a mí, preciosos, quizás la única evidencia para mi supervivencia posterior. Conducí sin rumbo fijo, con lágrimas corriendo por mi cara, emborronando la carretera. ¿A dónde debería ir ahora? ¿A la policía? Pero, ¿creerían las palabras de una mujer en un estado de pánico extremo como el mío? O Mark y Eleanor, con su dinero, poder y amplias conexiones en la alta sociedad de Budapest, distorsionarían fácilmente la verdad, me convertirían en una loca, una paranoica, incluso una calumniadora. No estaba segura. Mi mente era un lío enredado, como una madeja de hilo con la que juega un gato. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente, alguien que pudiera ayudarme en esta terrible situación. ¿Clara? Sí, Clara. Mi mejor amiga desde la universidad, una enfermera inteligente, fuerte y decidida, que actualmente trabaja en el Hospital General Central de Budapest. Clara me creería, definitivamente me creería y me ayudaría. Estaba tratando de recomponerme, de encontrar el camino a la casa de Clara,
cuando mi teléfono móvil, el teléfono que había metido apresuradamente en el bolsillo de mi abrigo antes de huir, de repente vibró violentamente. Un número extraño, no listado, apareció en la pantalla. Dudé un momento, una sensación de inquietud se apoderó de mi corazón. Pero luego, como por algún impulso, decidí responder, activando el manos libres para poder conducir y escuchar con seguridad. Una voz masculina familiar, pero llena de urgencia, pánico y entrecortada, salió del otro lado. ¿Lena? ¿Es usted la señorita Lena Carter? Soy yo, el doctor Harrow. Escuche atentamente lo que le voy a decir. Salga de Budapest inmediatamente. Inmediatamente, entiende. Ellos saben que lo ha descubierto todo. Mark y Eleanor nunca la dejarán en paz. Harán cualquier cosa para silenciarla. Le han estado dando sedantes, en dosis cada vez más altas, durante muchos meses, para envenenarla lentamente. Sus verdaderos registros médicos, hice todo lo posible, para guardar una copia en mi clínica privada en el Hospital St. James, pero, ellos, vienen por mí. Saben que la ayudé. AAA. La línea telefónica se cortó abruptamente después de un grito penetrante y doloroso y un golpe sordo y espantoso desde el otro extremo. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. El doctor Harrow había intentado advertirme, había intentado proporcionarme información valiosa, y quizás, había pagado un precio demasiado alto por esa acción. Sus últimas palabras fueron como una puñalada fatal, confirmando mi mayor horror, algo que había presentido vagamente pero no me había atrevido a creer que fuera cierto, había sido sistemáticamente envenenada. La fatiga crónica e inexplicada, los dolores de cabeza sordos y persistentes, los momentos de confusión mental, una falta de concentración que siempre había atribuido al estrés, la presión de cuidar a Mark, todo era parte de su plan de envenenamiento lento, su complot de asesinato sin arma. El miedo absoluto, un miedo primario, consumió toda mi mente y mi cuerpo. No solo me enfrentaba al engaño, a la traición de mis seres queridos, sino también a una conspiración de asesinato calculada con fría crueldad. Tenía que llegar a casa de Clara inmediatamente, sin un momento de demora. Mi viejo coche aceleró como un cohete por las concurridas calles de Budapest a última hora de la tarde, pero mi mente estaba llena de imágenes espantosas, los peores escenarios. Cada coche detrás de mí, cada faro brillando en el espejo retrovisor, me hacía sobresaltar, mi corazón se aceleraba, temiendo que fueran la gente de Mark y Eleanor persiguiéndome. Mi teléfono móvil comenzó a sonar incesantemente, primero el número de Mark, luego el de Eleanor, llamadas que nunca me atrevía a contestar. Temblorosa, apagué el volumen, tiré el teléfono con fuerza en la guantera delantera, como si quisiera desechar todo lo relacionado con ellos. Mientras mi coche se acercaba al barrio donde vivía Clara, la pantalla del teléfono olvidado en la guantera se iluminó de repente con un nuevo mensaje de texto, todavía de otro número desconocido: no puedes correr para siempre, miserable Lena. Vuelve inmediatamente si no quieres un final terrible esta noche. Sabemos dónde estás, no intentes luchar inútilmente. Una amenaza flagrante, una afirmación rotunda de que me estaban vigilando. Pero, ¿cómo? ¿Habían colocado en secreto un dispositivo de rastreo en mi coche sin mi conocimiento? ¿O mi teléfono tenía instalado un software de rastreo? El pánico en mí ahora alcanzó su punto máximo, sentía que estaba cayendo en una enorme trampa ineludible. Finalmente, después de momentos de tensión sin aliento, la familiar, pequeña y bonita casa de Clara apareció a la vista, como un oasis de paz en un desierto caótico. Casi estrelló el coche contra la acera, saltando apresuradamente antes de que se detuviera por completo, corriendo como loca hacia la puerta principal de Clara, mis manos temblorosas golpeándola repetidamente, mi voz llamando ronca su nombre con desesperación. Unos segundos después, la puerta de madera verde se abrió. El rostro amable, preocupado y sorprendido de Clara apareció detrás de ella. «Lena. Dios mío. ¿Qué te pasó? ¿Te ves?» Ya no pude mantener la compostura. Todas las emociones reprimidas, todo el miedo, toda la asfixia dentro de mí estallaron. Sollocé incontrolablemente, abrazando a Clara con fuerza como una niña perdida, mi voz ahogada por los sollozos. «Clara, ayúdame. Mark y su madre, ellos están tratando de matarme, me han estado envenenando todo este tiempo. Clara,
Aunque extremadamente sorprendida y desconcertada por mi aspecto lamentable y mis palabras rotas y de pánico, aún trató de mantener la calma. Me llevó a la casa, un brazo sosteniéndome firmemente por el hombro para tranquilizarme, el otro cerrando rápidamente la puerta principal, luego corriendo cuidadosamente las cortinas gruesas, como si al hacerlo pudiera bloquear los peligros que acechaban afuera. Luego, me tendió un vaso de agua tibia, sus suaves manos temblaban ligeramente al tocar mis manos frías e incesantemente temblorosas. Lena, cálmate, querida. Respira hondo. Está bien, estoy aquí contigo. Cuéntame todo desde el principio, lentamente, no hay necesidad de apresurarse. La voz suave, profunda y confiable de Clara fue como un sedante precioso para mí en ese momento, ayudándome a recuperar gradualmente algo de conciencia después del horrible shock. Intenté respirar profundamente como me aconsejó Clara, tratando de organizar los pensamientos caóticos, los recuerdos fragmentados que bailaban en mi cabeza. Luego, con una voz aún temblorosa y rota por la emoción, le conté a Clara todo, desde las sospechas iniciales que acechaban en mi mente, los inquietantes mensajes de voz de Eleanor y el Dr. Hargrove, la evidencia irrefutable que había arriesgado mi vida para encontrar en el estudio de Mark, el tenso y dramático enfrentamiento con él, la sangrienta y desesperada advertencia del Dr. Hargrove por teléfono, e incluso el amenazante mensaje de texto que acababa de recibir hace unos minutos. Temblorosa, le mostré a Clara los papeles arrugados, empapados de sudor y lágrimas, la evidencia que exponía el atroz crimen de las personas a las que una vez había amado y confiado más. Clara escuchó atentamente, sin perder ni un solo detalle, su hermoso rostro se volvió cada vez más serio, pálido por el shock y la ira. Como enfermera con muchos años de experiencia trabajando en un ambiente hospitalario estresante, ella entendía mejor que nadie el peligro de ser envenenado con altas dosis de sedantes durante un largo periodo. Sus amables ojos brillaron con extrema indignación y preocupación mientras le relataba ese detalle, los síntomas de salud inusuales que había experimentado durante muchos meses sin saberlo. «Oh Dios mío, Lena», exclamó Clara horrorizada cuando terminé de hablar, con los ojos muy abiertos de incredulidad. «Es increíble. Mark, el esposo que cuidaste con devoción, él, y su madre también. ¿Cómo pudieron ser tan crueles, tan desprovistos de humanidad?» Me abrazó fuertemente, su mano acariciando suavemente mi espalda de forma reconfortante. «Fuiste muy valiente, muy fuerte para poder escapar de allí, Lena. Eres verdaderamente extraordinaria». «Pero, ¿qué hago ahora, Clara?», pregunté, mi voz llena de desesperación e impotencia, las lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas de nuevo. «Tengo mucho miedo. De verdad, mucho miedo. Me están vigilando, puedo sentirlo. El Dr. Hargrove, quizás ya». No me atreví a terminar la frase, no me atreví a pensar en el peor escenario que podría haberle pasado a ese pobre doctor. Clara guardó silencio un momento, pensando, su expresión se volvió extremadamente reflexiva y decidida. «Lena, escúchame. Lo primero y más importante que tenemos que hacer ahora mismo es llevarte al hospital inmediatamente. Necesitamos comprobar exactamente qué tipo de veneno te dieron, la dosis, y necesitamos tomar medidas de desintoxicación lo antes posible, antes de que cause daños irreparables en tu cuerpo. Los resultados de las pruebas del hospital también serán extremadamente importantes, evidencia irrefutable para usar contra ellos en los tribunales». «Pero, ¿y si nos encuentran en el hospital, Clara?», pregunté preocupada, la imagen del misterioso SUV negro volviendo a mi mente. «Me temo que no me dejarán en paz. Iremos al Hospital General Central de Budapest, donde trabajo», dijo Clara con decisión. «La seguridad allí es mucho mejor que en otros hospitales más pequeños, y puedo pedir a mis colegas que me ayuden, que te protejan. Después de que te examinen y estabilicen, debemos denunciar a la policía inmediatamente. Con las pruebas concretas que tienes en la mano, junto con tu testimonio y los resultados de las pruebas médicas, definitivamente no podrán negar su crimen». Clara se levantó suavemente, caminó hacia la ventana, descorrió ligeramente la cortina gruesa y echó un vistazo a la calle, su expresión aún llena de vigilancia. «El mensaje amenazante que acabas de recibir, es muy posible que hayan rastreado la ubicación de tu teléfono, o que hayan colocado un dispositivo de rastreo en tu coche de antemano. No podemos quedarnos en esta casa por más tiempo, Lena. Este lugar ya no es seguro para ti». Justo en ese momento,
como para confirmar cruelmente las palabras preocupadas de Clara, los faros extremadamente brillantes de un SUV negro grande e imponente barrieron la ventana de la sala, iluminando directamente el interior. El coche disminuyó la velocidad y luego se detuvo justo delante de la casa de Clara, su motor aún en marcha, rugiendo como una bestia depredadora. Sentí que el corazón se me salía del pecho, un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era él. El misterioso coche que había vislumbrado en la carretera mientras conducía hasta aquí. ¡Maldita sea! Realmente están aquí, Lena, exclamó Clara, sin ocultar su tensión y miedo. Rápidamente me agarró del brazo. Puerta trasera, Lena. Corre a la puerta trasera ahora. Date prisa. Tenemos que salir por la parte de atrás, no hay otra manera. Prácticamente nos lanzamos hacia la cocina, luego corrimos hacia la puerta trasera que daba al pequeño patio trasero de Clara lleno de rosas. Justo en ese momento, la puerta principal de la casa de Clara fue golpeada repetidamente, luego resonó un fuerte bang, el sonido de la madera astillándose. Habían derribado la puerta y entraron a la fuerza. Los pesados y sordos pasos de varias personas resonaron dentro de la casa, acercándose cada vez más a nosotras. No nos atrevimos a mirar atrás, solo corrimos a ciegas. El patio trasero de Clara tenía una valla de madera baja y ligeramente podrida, que conducía a un callejón pequeño, oscuro y húmedo detrás de la hilera de casas. Prácticamente escalamos la valla a toda prisa, con los brazos y las piernas arañados y sangrando, pero en nuestro pánico extremo, ya no sentíamos dolor. El miedo a ser atrapadas, el miedo a las cosas terribles que podrían hacernos, había eclipsado todas las demás sensaciones. Mi coche está aparcado al final del callejón, al otro lado, susurró Clara, con la voz sin aliento por correr tan rápido, el sudor le corría por la frente. Siempre tengo la costumbre de aparcar allí en caso de emergencias. Por aquí, date prisa. Corrimos frenéticamente por el callejón oscuro, sucio y húmedo, que apestaba a un olor desagradable. El sonido de los perros ladrando fuerte desde las casas cercanas aumentó la tensión y el caos. Detrás de nosotras, todavía podía escuchar mi nombre siendo llamado con ira, las maldiciones vulgares de nuestros perseguidores, y sus pesados pasos acercándose. No se rendían fácilmente, estaban decididos a atraparme a toda costa. Finalmente, después de lo que parecieron momentos interminables de huida, el pequeño coche blanco de Clara apareció a la vista, como un bote salvavidas en un mar tormentoso. Abrimos apresuradamente las puertas del coche, prácticamente tirándonos dentro. Clara insertó temblorosamente la llave en el encendido, el motor arrancó después de algunos intentos difíciles, haciendo débiles sonidos de chisporroteo. Hospital General Central de Budapest, todo recto, gritó Clara casi, con la voz una mezcla de miedo y determinación. Pisó el acelerador, el pequeño coche salió disparado, dejando atrás a los crueles perseguidores y la fría oscuridad del pequeño callejón. Sentada en el coche, mi corazón seguía acelerado, mi respiración superficial. Me volví hacia Clara, mi voz aún temblorosa. ¿Cómo pudieron encontrar tu casa tan rápido, Clara? Clara me miró por el espejo retrovisor, su expresión todavía llena de tensión. Es muy posible que hayan rastreado la ubicación de tu teléfono de antemano, Lena. O, también es posible que conozcan nuestra estrecha amistad desde hace mucho tiempo. Ahora no es el momento de especular sobre esas cosas. Lo más importante es que tenemos que llegar primero al hospital, tenemos que garantizar tu seguridad. Miré por la ventanilla trasera, y mi corazón, una vez más, sintió que iba a detenerse. El imponente SUV negro también había salido del callejón, sus brillantes faros como los ojos de un demonio, persiguiéndonos implacablemente por las concurridas calles de Budapest por la noche. La persecución a vida o muerte, una carrera contra el tiempo y contra los malvados perpetradores, apenas había comenzado. Dr. Harrow se había esforzado por advertirme. Ahora, mi supervivencia, y quizás la de Clara también, dependía enteramente de su ingenio, su coraje y alguna pequeña posibilidad de suerte de manos del destino. El pequeño coche de Clara se abría paso hábilmente por las concurridas y laberínticas calles de la magnífica ciudad de Budapest por la noche, intentando desesperadamente deshacerse del grande e imponente SUV negro que se aferraba firmemente detrás, como una sanguijuela hambrienta.
El incesante sonido de las bocinas de los coches resonaba desde todas direcciones, las tenues luces amarillas de la calle se difuminaban en mi visión cada vez más borrosa debido al estrés extremo y a los efectos persistentes del malvado veneno que lentamente se filtraba, devastando mi cuerpo desde dentro. Mi cabeza comenzó a palpitar violentamente, ola tras ola, como si miles de agujas la estuvieran pinchando simultáneamente. Mi visión se nublaba a veces, todo a mi alrededor parecía balancearse, girar. Intenté apretar los dientes con fuerza, usando todas mis fuerzas restantes para mantenerme despierta, mis manos agarrándose al borde del asiento como una persona que se ahoga aferrándose a un tronco. «Clara, ten cuidado». «Todavía nos siguen demasiado de cerca», jadeé, mi voz temblorosa y débil, casi sin aliento. «Podemos perderlos». Clara apretó los dientes, sus ojos fijos intensamente en el caótico tráfico que teníamos delante, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Es difícil, Lena. Muy difícil. Su coche es un SUV de gran potencia, mucho más fuerte que el mío. Pero el Hospital General Central de Budapest está justo delante, a solo unos cientos de metros más. Nuestro plan, recuerdas, es entrar en el área de urgencias por cualquier medio necesario. Siempre hay mucha gente allí, mucho personal médico, y, lo más importante, seguridad del hospital. Si podemos armar suficiente alboroto, hacer un gran escándalo, entonces quizás no se atrevan a actuar imprudentemente, no se atrevan a atacarnos descaradamente». Era un plan increíblemente arriesgado, una apuesta en la que estábamos apostando nuestras propias vidas, pero también era nuestro único rayo de esperanza, nuestra última tabla de salvación en esta terrible situación. El SUV negro detrás de nosotras aceleró bruscamente, su motor rugiendo como una bestia salvaje, intentando forzar a nuestro pequeño coche hacia el lado de la carretera, quizás con la intención de bloquearnos. Clara gritó, reaccionando con extrema rapidez, tiró del volante hacia la izquierda. El coche giró bruscamente hacia una pequeña calle de sentido único, completamente opuesta a la dirección prevista del SUV. El vehículo grande y torpe se pasó, tardando unos preciosos segundos en frenar bruscamente y dar la vuelta. Habíamos ganado un poco más de tiempo, una ventaja escasa y frágil. «Esta es nuestra oportunidad, Lena», dijo Clara en voz alta, su voz una mezcla de tensión y algo parecido a la emoción. Sin dudarlo, condujo el coche directamente al aparcamiento público de varios pisos junto al hospital, una estructura grande, oscura y bastante compleja con muchas curvas sinuosas. «Abandonaremos el coche aquí, luego correremos al hospital. Será más difícil para ellos encontrarnos y perseguirnos que si fuéramos en coche». Prácticamente salimos disparadas del coche antes de que se hubiera detenido por completo, sin atrevernos a mirar hacia atrás ni una sola vez. El sonido de los neumáticos del SUV chirriando violentamente sobre el asfalto resonó muy cerca, justo detrás de nosotras. Corrimos como locas pasando filas de coches de todos los colores aparcados uno al lado del otro, intentando encontrar la salida más rápida hacia la entrada principal del hospital, que ahora estaba a solo unos cientos de metros a pie. El aire frío y húmedo de la noche de finales de otoño en Budapest se filtró profundamente en mis pulmones, haciendo que mi cuerpo temblara incontrolablemente, en parte por el frío, en parte por el miedo. Finalmente, después de lo que parecieron momentos interminables de huida, las puertas automáticas de cristal del área de urgencias del Hospital General Central de Budapest aparecieron majestuosamente ante nosotras, como una puerta celestial que se abría de par en par para darnos la bienvenida. Prácticamente nos estrellamos contra ella, entrando directamente, llevando con nosotras todo nuestro pánico, desesperación y una escasa y persistente esperanza. Las luces fluorescentes blancas, crudas y frías de la sala de emergencias me cegaron inmediatamente después de haberme acostumbrado a la oscuridad exterior. El fuerte y característico olor a desinfectante del hospital asaltó mis fosas nasales, haciéndome sentir ligeramente nauseabunda. El murmullo ruidoso de la gente, el pitido continuo de los equipos médicos, los gemidos dolorosos de los pacientes en espera, una escena caótica, pero, extrañamente, me dio una vaga sensación de seguridad, un refugio frágil en medio de la tormenta. No me quedaba fuerza, sentía que mis piernas estaban a punto de ceder allí mismo. Clara me apoyó rápidamente, una mano sujetando mi brazo firmemente, luego gritó con fuerza, su voz resonando, atrayendo la atención de todos los presentes en la sala de emergencias en ese momento: «¡Ayuda! Por favor, ayuda! Alguien necesita atención médica urgente. Mi amiga. Mi amiga ha sido envenenada. Alguien nos está persiguiendo ahora mismo».
Inmediatamente, unas cuantas enfermeras con uniformes azul claro y un médico de guardia, que parecía anciano, con el rostro demacrado por la falta de sueño pero los ojos aún brillando con lucidez y profesionalidad, se apresuraron hacia nosotras. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurre?, preguntó urgentemente el médico de mediana edad con el pelo canoso y los ojos hundidos pero aún dedicados. Intenté respirar hondo, tratando de que mi voz no se quebrara por la emoción. Temblorosa, le entregué los papeles arrugados y empapados de sudor que había estado aferrando desde que huí. Mi marido, se llama Mark Carter, y su madre. Eleanor Carter, ellos me envenenaron, con sedantes, durante muchos meses, para obtener dinero del seguro de vida. El doctor Hargrove del hospital St. James, hizo todo lo posible para advertirme, y quizás ya le han hecho daño. Nos están persiguiendo, están justo afuera. Logré decir en una sola respiración larga, mi voz ronca, las lágrimas comenzando a fluir incontrolablemente de nuevo. El viejo médico echó un rápido vistazo a los papeles que le entregué, luego miró mi expresión de pánico extremo y mi estado de salud claramente inestable. Sin dudarlo, hizo una señal inmediata a las enfermeras que estaban alrededor. Llévenla inmediatamente a la sala de tratamiento número 3. Preparen para extraer sangre para un examen toxicológico urgente. Llamen a la farmacia, preparen antídotos comunes. Soliciten a la seguridad del hospital que suba aquí inmediatamente. Y llamen a la policía, informen de señales de intento de asesinato y una persecución peligrosa. Mientras las enfermeras me ayudaban rápidamente a subir a una camilla, mi cabeza comenzó a dar vueltas violentamente, todo a mi alrededor parecía tambalearse, desenfocándose y luego volviendo a enfocar. Los efectos persistentes de esas píldoras malvadas estaban afectando fuertemente mi cuerpo. Intenté morderme el labio con fuerza hasta que sangró, tratando de aferrarme al último vestigio de conciencia, tratando de no colapsar en este momento. Tenía que vivir, absolutamente tenía que vivir para poder exponer su horrible crimen, para exigir justicia para mí y también para el Dr. Harrow. En la pequeña sala de tratamiento, separada por finas cortinas, el viejo médico realizó rápidamente un examen preliminar. Amablemente me preguntó más sobre el tipo de droga que sospechaba haber tomado, cuando comenzaron los síntomas inusuales y las sensaciones específicas que había experimentado. Clara estuvo siempre a mi lado, tomándome la mano con fuerza para animarme, mientras también complementaba la información médica necesaria, términos técnicos que yo quizás no podía describir con precisión. Una joven enfermera me extrajo sangre rápidamente del brazo, mientras otra preparaba una vía intravenosa y los medicamentos necesarios. Haremos todo lo posible para estabilizar su condición lo antes posible, dijo el médico, su voz profunda y confiable como un bálsamo espiritual precioso para mí en ese momento. Los resultados preliminares de toxicología estarán disponibles en unos minutos. Pero, según lo que me ha dicho y su estado actual, es muy probable que haya sido envenenada con un tipo de benzodiazepina o un sedante similar en una dosis bastante alta, utilizado durante un periodo prolongado. Justo en ese momento, ocurrió un evento inesperado. Las puertas de cristal de la sala de emergencias fueron, una vez más, violentamente abiertas por alguien. El ruido, los gritos y el sonido de cosas chocando desde afuera se hicieron más fuertes y claros. Mi corazón dio un vuelco, otra premonición ominosa me golpeó. ¿Ya me habían encontrado aquí? ¿Tan rápido? ¿Ya no había ningún lugar seguro para mí? Y justo cuando mi miedo más aterrador se materializó, Mark, con el rostro ahora completamente desprovisto de cualquier pretensión, solo lleno de ira, locura y un toque de desesperación, condujo su silla de ruedas eléctrica directamente a la sala de emergencias. Le seguía Eleanor, con el rostro tan frío como el hielo, sus ojos afilados sin emoción, y dos hombres altos y corpulentos con expresiones amenazantes y asesinas, que supuse eran guardaespaldas o secuaces que habían contratado. Lena, mi amor, arrulló Mark con una voz empalagosamente dulce, intentando torpemente representar la farsa del esposo extremadamente preocupado por su esposa en peligro. ¿Estás aquí? Tú y mamá nos preocupasteis muchísimo. ¿Estás alucinando, mi amor? Necesitas ir a casa de inmediato a descansar, para que mamá y yo podamos cuidarte. Mientras hablaba, gesticuló con los ojos para que sus dos grandes secuaces se acercaran a la cama donde yo yacía. Un guardia de seguridad del hospital, un hombre de mediana edad bastante delgado, se interpuso en la entrada de mi sala de tratamiento, intentando detenerlos. Pero uno de los dos hombres grandes y agresivos, sin decir una palabra, empujó violentamente al guardia de seguridad,
haciéndolo caer al suelo. La situación en la sala de emergencias se volvió inmediatamente extremadamente caótica. Otros pacientes que esperaban o estaban siendo tratados gritaron de terror. Las enfermeras intentaron formar un círculo para protegerme y defenderme. Parecía como si todas mis últimas esperanzas se hubieran desvanecido por completo, como si estuviera a punto de caer en manos de esos demonios. Pero entonces, en el momento más desesperado, una voz clara, fuerte e inesperadamente decisiva resonó, ahogando todo el ruido y el caos. Era la voz de Clara. Ella, en medio del caos, había sacado rápidamente su teléfono móvil, había activado el modo de grabación de vídeo y, de inmediato, transmitió en vivo todo el incidente a una popular página de redes sociales con un gran número de seguidores en Budapest. El flash del teléfono de Clara brilló directamente en los rostros enojados y sorprendidos de Mark, Eleanor y sus dos secuaces. «Todos miren con atención», gritó Clara, su voz resonando por toda la sala de emergencias, atrayendo la atención de todos. «Estos son Mark Carter y su madre, Eleanor Carter. Están intentando secuestrar a Lena Carter, su esposa legal, aquí mismo en la sala de emergencias del Hospital General Central de Budapest. Hace unos minutos, Lena los acusó de envenenarla durante meses para robarle sus bienes. Esta transmisión en vivo está siendo vista por miles, decenas de miles de personas. La policía viene hacia acá ahora mismo». Las expresiones de confianza y agresividad en los rostros de Mark y Eleanor cambiaron inmediatamente. Estaban aturdidos, completamente sorprendidos e incapaces de creer la acción audaz, inteligente y altamente efectiva de Clara. Los dos grandes secuaces también se detuvieron de inmediato, su actitud agresiva y matona inicial había desaparecido por completo, reemplazada por confusión y miedo claramente visibles en sus rostros. Ser filmados y tener todo su acto criminal transmitido en vivo ante miles, decenas de miles de ojos que observaban en las redes sociales, los había hecho flaquear por completo, sin atreverse ya a seguir actuando de forma imprudente. Justo en ese momento, el distintivo gemido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte y cercano, luego se detuvo justo frente a la entrada principal del hospital. Solo unos minutos después, un equipo de policías uniformados y completamente armados irrumpieron rápidamente en la sala de emergencias. «¡Todos quietos!». «Manos arriba», gritó un oficial de policía, que parecía ser el comandante, con voz llena de autoridad. Frente a la evidencia irrefutable del vídeo en vivo de Clara, mi testimonio inicial y el del personal médico presente en la escena, y especialmente la presencia de los sospechosos justo en el lugar del incidente, la policía rápidamente sometió y arrestó a Mark, Eleanor y sus dos grandes secuaces. El frío y seco clic de las esposas resonó en la tensa atmósfera de la sala de emergencias. Mark me miró fijamente con ojos llenos de odio y resentimiento, apretando los dientes con tanta fuerza que hicieron un espantoso sonido de rechinido. «Tú, te arrepentirás de todo esto, Lena. Nunca te perdonaré». Lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre, rojos de ira, y aunque mi cuerpo aún estaba muy débil, una extraña fuerza espiritual, una resiliencia sin precedentes, surgía poderosamente desde lo más profundo de mí. El antídoto que el viejo médico había administrado rápidamente probablemente estaba comenzando a hacer efecto, ayudándome a sentirme más alerta y fuerte. «No, Mark», dije, mi voz clara, decisiva, sin rastro de miedo. «Ustedes son los que se arrepentirán. Su crimen atroz nunca será perdonado, ni por la ley ni por su propia conciencia». Eleanor permaneció completamente en silencio, su rostro tan blanco como una sábana, sus ojos sin vida mirando fijamente un punto indeterminado frente a ella. Quizás, en el fondo, sabía que todo había terminado realmente, la obra que ella y su hijo habían orquestado con tanto esfuerzo había llegado a un humillante final. En los días siguientes, recuperé gradualmente mi salud en una habitación de hospital separada y estrictamente vigilada en el Hospital General Central de Budapest, bajo el cuidado dedicado del equipo médico, y especialmente, de Clara, mi querida amiga que había desafiado el peligro para estar a mi lado durante los momentos más difíciles. Las pruebas médicas detalladas confirmaron con certeza que había sido envenenada con un sedante extremadamente potente, capaz de causar adicción y una grave debilitación del sistema nervioso, durante un periodo largo y continuo, con una dosis calculada que aumentaba gradualmente. Los médicos dijeron que si no se hubiera detectado y tratado a tiempo, mi vida podría haber estado en grave peligro, posiblemente incluso llevando a un daño permanente a mi cerebro y sistema nervioso. La policía de la ciudad de Budapest inició rápidamente una investigación rigurosa y urgente. Mi testimonio detallado, el testimonio de Clara,
la evidencia irrefutable que había arriesgado mi vida para recolectar del estudio de Mark, el sensacional vídeo en vivo de Clara, los registros médicos falsificados que Mark había obligado al Dr. Hargrove a crear, y, lo más importante, el testimonio honesto y completo del Dr. Hargrove después de que la policía lo rescatara exitosamente de sus captores, había sido detenido y brutalmente golpeado por ellos en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, pero, afortunadamente, sobrevivió. Todo esto, en conjunto, pintó una imagen completa y clara de la cruel e inhumana conspiración de Mark y Eleanor. Sus crímenes no se detuvieron en conspirar para matarme y reclamar la enorme indemnización del seguro de vida. La investigación policial también descubrió otra verdad impactante: durante muchos años, Mark y Eleanor habían conspirado para malversar una enorme suma de dinero, que ascendía a millones de euros, de un gran fondo fiduciario dejado por el difunto padre de Mark con fines benéficos y para ayudar a personas en circunstancias difíciles. Habían explotado mi deterioro de la salud y los gastos médicos ficticios y costosos para justificar la desviación de la enorme suma del fondo fiduciario, mientras también intentaban por todos los medios aislarme de todas las relaciones sociales, amigos y familiares, para manipular y ocultar fácilmente sus crímenes. El plan de envenenamiento y reclamación del seguro de vida fue solo el paso final, un plan de respaldo cuando el fondo fiduciario estaba casi agotado, o para silenciarme permanentemente si accidentalmente descubría la impactante verdad sobre sus actividades ilegales. Este caso causó una gran sensación en la opinión pública de Budapest, en particular, y de toda Hungría, en general. Los medios de comunicación, periódicos y televisión, informaron y analizaron el incidente continuamente y en profundidad. El vídeo en vivo de Clara se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, atrayendo millones de visitas, compartidos y comentarios de todo el mundo, creando una fuerte ola de indignación pública contra el comportamiento cruel e inhumano de Mark y Eleanor. Al mismo tiempo, también hubo muchas palabras de aliento, apoyo sincero de extraños, enviadas a mí, lo que me ayudó a encontrar más fuerza para superar este periodo difícil. Unos meses después, el juicio público de Mark Carter y Eleanor Carter y sus cómplices tuvo lugar en el Tribunal Popular Supremo de Budapest. Frente a las pruebas irrefutables presentadas por la Fiscalía, junto con la inmensa presión de la opinión pública, Mark y Eleanor no tuvieron más remedio que inclinar la cabeza y admitir todos sus crímenes. Al final del juicio, Mark Carter fue condenado a 25 años de prisión por cargos graves que incluían intento de asesinato organizado, apropiación fraudulenta de bienes a gran escala y lesiones y torturas intencionales. Eleanor Carter, como la mente maestra y cómplice activa, también recibió una sentencia adecuada de 20 años de prisión. Los dos grandes secuaces también recibieron castigos proporcionales a su nivel de criminalidad. El Dr. Hargrove, como testigo importante en el caso y también víctima, después de recuperarse completamente de sus heridas y estabilizar su estado mental, recibió protección segura y exhaustiva por parte de las autoridades. El día que se anunció el veredicto, también estuve presente en la sala del tribunal, sentada en la galería reservada para las víctimas. Cuando escuché al juez presidente leer solemnemente las severas sentencias para quienes me habían causado tanto sufrimiento, las lágrimas una vez más corrieron por mis mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de miedo, de desesperación, sino lágrimas de alivio, de fe en la justicia. Una carga invisible, que había pesado sobre mi alma durante tanto tiempo, finalmente se levantó. Mi vida después de eso fue un largo y desafiante viaje para sanar heridas profundas, tanto físicas como mentales. Tuve que enfrentarme a horribles pesadillas todas las noches, obsesiones persistentes sobre lo sucedido, la pérdida de fe en las personas, especialmente en aquellos a quienes una vez había amado y confiado más. Pero sabía que no estaba sola en este difícil camino. Clara, mi maravillosa mejor amiga, estuvo siempre a mi lado, animándome y compartiendo todas las alegrías y tristezas. Mi familia de mi ciudad natal también se mudó a Budapest para cuidarme y estar más cerca de mí. Y también hubo la ayuda dedicada y profesional de psicólogos, quienes me ayudaron a superar gradualmente un trauma psicológico severo. El dinero malversado del fondo fiduciario, después de los esfuerzos de las autoridades, también se recuperó en una parte significativa y se devolvió a sus legítimos fines benéficos. La lujosa casa junto al Danubio, que una vez fue mi feliz hogar, ahora se convirtió en un recuerdo doloroso, un lugar lleno de horribles obsesiones. Decidí venderla, usando el dinero para comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo de mi vida en un lugar diferente, un lugar donde nada me recordara ese pasado doloroso. Me di cuenta de que, a pesar de haber sido traicionada de la manera más cruel y brutal, tuve mucha más suerte que muchas otras personas en este mundo. Había sobrevivido.
Se me había dado la preciosa oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida. Y me prometí a mí misma que nunca dejaría que ese pasado oscuro destruyera el futuro brillante que me esperaba. De pie en el balcón de mi nuevo, pequeño y bonito apartamento, mirando el romántico río Danubio que brillaba con las mágicas luces nocturnas de Budapest, respiré hondo el aire fresco y frío del otoño. Un viejo capítulo lleno de dolor, lágrimas y traición se había cerrado oficialmente. Un nuevo capítulo de mi vida se abría lentamente, un capítulo que escribiría yo misma con todas mis fuerzas, perdón, resiliencia y una fe inquebrantable en las cosas buenas, en el amor sincero que aún existe en algún lugar de este mundo. La cicatriz en mi corazón quizás nunca desaparezca por completo, pero será para siempre un recordatorio de la extraordinaria fuerza oculta dentro de cada persona al enfrentar las adversidades más duras de la vida, y del valor sagrado e incomparable de la vida.